Buen día, chicos. Farmacología Grupo A. ¿Cómo estamos con el audio? Hola, ¿todavía siguen durmiendo? Bien, doctora, se la escuchó bien. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bien, quería por favor, antes de comenzar la clase, nos faltan 2 minutitos, que me guíen para saber en qué diapositiva estamos. ¿Quedamos acá o más atrás? Este es el grupo de los simpaticolíticos. Era un poco más adelante, doctora. A ver, vasodilatadores. Solo vamos a terminar este tema y ya la siguiente clase vamos a ir repasando, van a dar repaso. ¿Ya? Estamos adelantados, así que no hay problema. Acá tal vez, o más adelante, dotado, como los otros chicos. ¿Qué habíamos dicho de todos modos de los vasodilatadores? ¿Cómo hemos clasificado los vasodilatadores? Oh, no hay magnificado. No estoy. O, por ejemplo, recapitular un poco, que alguien me mencione cuáles son los grupos antihipertensivos, aunque creo que ya habíamos recapitulado, ¿no? Los fármacos antihipertensivos como grupos. Eran cuatro, doctora. Muy bien. Ya. Los. Diuréticos, simpaticolíticos, vasodilatadores e inhibidores de la angiotensina. Muy bien. Bueno, entonces estamos frente a los vasodilatadores. Y les decía la clase pasada, pero que con ustedes, que esa es la vía fisiológica, ¿no?, de los mecanismos de compensación de los vasodilatadores. Habíamos visto que el efecto de los vasodilatadores era el desencadenar la disminución de la resistencia vascular, ¿no? Y por ende esta vasodilatación iba a desencadenar una modificación de esta presión o de esta hipertensión, ¿sí? Pero sabemos de que siempre vamos a contar con los mecanismos de compensación en un paciente. Bueno, esto hasta cierto punto nos dicen, ¿no? Cuando ustedes avanzaron también en insuficiencia cardíaca, en fisiopatología, estos mecanismos compensatorios actúan hasta cierto nivel, pero hay un momento en el que muchas veces si la presión arterial o la insuficiencia cardíaca está muy avanzada, entonces ya no hay ese reflejo, ¿no? Y eso es lo que se está viendo acá, ¿no? Debido a que se baja la presión arterial, se modifica la presión arterial, el mecanismo compensatorio me va a desencadenar una liberación o una activación en todo caso del sistema de renin-angiotensina aldosterona, ¿no? Y va a existir esa tendencia a que se desencadene la retención de sodio y agua, ¿no? Entonces, habíamos dicho en algún momento, bueno, en fisiopatología también, de que una insuficiencia cardíaca pudiese originarse una hipertensión arterial, porque este mecanismo se está llevando a cabo. Retiene sodio y agua, aumenta la volemia, aumenta el gasto cardíaco y luego de ello se desencadenan los mecanismos de hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? O también, debido a esta disminución de la presión arterial, a esa vasodilatación, va a activarse el sistema simpático, funcionando como homeostático, ¿no? Y ya habíamos avanzado en autónomo la modificación en estos niveles, ¿no? Es decir, aumentando la resistencia vascular periférica, ejerciendo el efecto opuesto compensatorio o modificando la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumentando la contractilidad y disminuyendo la capacitancia venosa porque se está produciendo una venoconstricción y todo esto va nuevamente a aumentar el gasto cardíaco y aumentar la presión arterial, ¿sí? Eso es de manera fisiológica. Entonces, ¿qué decimos con los vasodilatadores? Si bien los vasodilatadores como mecanismo de acción van a relajar la pared, ¿no?, tanto de arteria o vena, dependiendo de qué fármaco, entonces puede existir, me dice, para una mejor terapia, la combinación ya sea con el uso de lo que eran los diuréticos que están, ¿no?, señalados como el número 1, o también puede combinarse con los simpaticolíticos, ¿no? Hemos mencionado que
Dependiendo de la X, del X grado de hipertensión, se pueden llegar a combinar los fármacos, ¿no? Porque lo que también se ve, se desencadenan, por ejemplo, efectos hipotensores, pero que tienen la tendencia a acumular líquido, ¿no? En ese caso se utilizarían médicos, ¿sí? No sé si se comprende. ¿Ah? Entonces, creo que esto ya lo habíamos mencionado, no sé, díganme. Bueno, de todos modos, habíamos clasificado los vasodilatadores como los orales y los parenterales, ¿no? Y entre los orales tendríamos a la hidrolazina y al minoxidil, sí. Creo que alguien preguntó sobre, o mencionó sobre los efectos colaterales del minoxidil, sí, pero bueno. ¿Qué nos dice? Estos orales se pueden utilizar para un tratamiento a largo plazo de aquellos pacientes que son ambulatorios, que no necesitan internación, ¿no es cierto? A diferencia de lo que eran los parenterales que se administran por esta vía intravenosa y se utilizan de preferencia por el efecto rápido en las urgencias hipertensivas, ¿no? Para estabilizar, decíamos. ¿Quiénes son? Nitroprusiato diazóxido y fenoldopam. Bueno, ahora la diferencia con los otros grupos que avanzamos en las clases anteriores es que estos vasodilatadores me dicen no me van a desencadenar hipotensión ortostática, no me van a desencadenar disfunción sexual, ¿ya? Y como les mencioné, actúan mejor, ¿no? Si los combinamos con diuréticos o simpaticolíticos. Y las diferencias están pues acá con la hidralacina, de que nos dice que solamente va a modificar, va a dilatar solo las arterias, no las venas. Y ya les mencioné en la clase pasada, ¿no? De que ustedes hagan sus cuadritos encasillando lo que son los fármacos para los diferentes tipos de hipertensión, porque la hidralacina se utiliza para la hipertensión severa, ¿sí? Se va a metabolizar, me dicen, el hígado. Esto me está reflejando un efecto de primer paso, una modificación de la biodisponibilidad, ¿no? Entonces, ese es el pero de lo que es el hidralacina. La dosis es de 40 a 200 miligramos día, ¿no? Porque dosis más elevadas nos pueden desencadenar un síndrome que se parece a lupus. ¿Sí? Es decir, el paciente puede presentar la sintomatología, ¿no? Que va a remitir cuando se discontinúe el fármaco de la lacina, ¿no? O también podrá producir cefaleas, náuseas, anorexia, palpitaciones, sudoración. Bueno, la cefalea pudiese ser como de forma secundaria la vasodilatación, pero sabemos de que las cefaleas no solamente se producen por la vasodilatación, sino por la vasoconstricción relacionada con el daño, ¿no? Estos cambios abruptos me originan cefalea, ¿ya? O me podrán generar, decir, neuropatía periférica o fiebre medicamentosa, ¿ya? En el caso del minoxidil, como mecanismo de acción va a desencadenar, me dice, la apertura de los canales de potasio, va a actuar en arterias y venas, ¿no? Al desencadenar esa apertura de los canales de potasio, la membrana va a estar en reposo. Entonces, esta es la forma como va a relajarse la pared del vaso, ¿no? Y le decíamos, puede el paciente presentar una estimulación simpática refleja, ¿no? Y acá desencadenar, miren, la retención de sodio y agua, y es por eso que debíamos de combinarlos para obtener mayor eficacia con un simpaticolítico o con... Entonces dice diurético, y al inicio decíamos, estos vasodilatadores orales se pueden utilizar a largo plazo. Podemos pensar en un diurético no muy potente, ¿cierto? Y habíamos hablado de los tiacídicos. Y dentro de los tiacídicos habíamos mencionado ¿a qué tiacídico? Chicos, Sí. muy bien, está con las pilas puestas Hurtado. ¿Cuál es la dosis? De 12 a 5, 12,5. A 50 miligramos, muy bien. Ahorita más bien que va a llegar todo. Sin embargo, tenemos efectos colaterales. Micrófono encendido, por favor. Gracias. Todavía persiste, continúa, gracias. Entonces, como efectos colaterales podría desencadenar taquicardia, palpitación, angina, ¿no? Por ese mismo efecto de compensación, cefalea, sudoración e hirsutismo. Esto fue lo que comentaron, ¿cierto? El desencadenar el estímulo de ya sea de cabello, pelo, ¿sí? ¿no? O también de la barba. El efecto
de generar o la salida de estos pelos, vellos, se mantiene cuando se está aplicando, ¿no? Una vez que se retira este minoxidil, también remite la salida, la estimulación, la salida de este pelo, ¿no? No pudiésemos decir, dependerá de la farmacodependencia. No pudiese ser farmacodependiente. Está presente mientras se use el fármaco. Y aparte de que el minoxidil tiene un costo elevado, ¿no? Entonces, tal vez evaluar. Está contraindicado en pacientes embarazadas, en pacientes que presenten arritmias cardíacas, o pacientes que presenten insuficiencia cardíaca o valvulopatías, por este mecanismo de reacción, podemos decir, del sistema simpático o también de la activación del sistema de renin-angiotensina aldosterona. Algo que van a complementar en los trabajos que les estoy pidiendo a medida que estoy avanzando el tema, es que ustedes también investiguen el tratamiento de una hipertensión durante el embarazo, ¿no? Tal vez ya les dije, ¿no? Eclampsia por eclampsia. En los parenterales habíamos mencionado el nitroprusiato, el diazoxide y el fenoldopan, ¿no? Son parenterales, utilizan urgencias hipertensivas. En el caso del nitroprusiato, va a desencadenar esa relajación a nivel de arteria y vena, ¿no? Y teníamos el mecanismo de acción que a través de las diferentes modificaciones con la concentración de elevada, la guanidilciclasa, del guanosine-fosfato cíclico, decíamos, hay dos teorías, ¿no? Uno dice de que estas sustancias nos liberan, nos estimulan la liberación del óxido nítrico, ¿no? Pero acá el caso también, y él mismo menciona estas dos cosas diferentes porque prácticamente ciencia cierta dice que no se sabe cuál es el mecanismo exacto, preciso, ¿no? Pero está relacionando con la liberación del óxido nítrico a nivel subendotelial. Y sabemos de que esto nos desencadena una relajación del músculo liso, ¿no? Y decíamos de que el nitroprusiato es un fármaco un poquito riesgoso por la conformación de este mismo, ¿no? Está conformado, dice, por hierro, por cianuro y grupo nitroso, ¿no? Donde ya el metabolismo del nitroprusiato se desencadenaba por la captación de nitrocitos. Existe una interacción entre ellos donde el nitroprusiato se va a metabolizar y se va a liberar cianuro. Nos decíamos, este cianuro, cantidades pequeñas de cianuro pueden desencadenar un efecto letal en el paciente. Pero resulta de que nuestro organismo siempre va a velar, vamos a decir, por una estabilidad, evitar la toxicidad, muerte, y eso lo hace a través de la enzima que se encuentra en la mitocondria, la rodonasa mitocondrial, ¿no? Y es entonces que esta rodonasa interactúa con el cianuro y se transforma el cianuro en tiocianato, y como tiocianato ya esta puede ser eliminada por el riñón, ¿sí? El nitroprusiato es parenteral, dura poco tiempo, tal es así que tenemos, ¿no?, la indicación de urgencia hipertensiva, porque nos dice que para ya respaldar un poco esto dura de 1 a 10 minutos. Sin embargo, este fármaco puede desencadenar una acidosis metabólica, hipotensión excesiva o muerte, ¿no? Vamos a ver de que si bien el cianuro desencadena efectos tóxicos, existen sustancias que me van a evitar o que me van a facilitar también la expresión de este metabolito tóxico, ¿no? O transformar. En este caso se puede administrar tiosulfato de sodio, que facilita el metabolismo del nitroprusiato, o también me dice la hidroxicobalamina, ¿no? Que se puede combinar con el cianuro para formar la cianocobalamina, ¿sí? Cianocobalamina. Bueno, ambas nos van a servir para evitar en el paciente que presente esa toxicidad, ¿no? O si hablamos de toxicidad, este cuadro nos puede desencadenar, se puede desencadenar por concentraciones mayores, me dice, a 10 miligramos por decilitro de nitroprusiato, ¿no? ¿Qué va a presentar el paciente? Debilidad, desorientación, cuadros psicóticos, espasmos musculares, convulsiones, ¿no? Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, siempre estamos viendo, ¿no? Hipertensión, decíamos, paciente diabético, paciente con gota, y en este caso me dice que el tiocianato inhibe la captación de yodo, ¿no? Ustedes en fisiología han visto de que existe todo un proceso desde el ingreso del yoduro como tal inicialmente para transformarlo hasta lo que son las hormonas tiroideas. Entonces, esta parte
esta parte inicial es inhibida por el tiocianato, ¿no? Entonces, habría que ver si el paciente aparte no tiene un hipotiroidismo porque pudiésemos acentuar esta patología. En el caso del diazóxido, el diazóxido va a generar una vasodilatación arteriolar específica y va a modificar la presión arterial dentro o antes de los 5 minutos. Y sin embargo puede durar hasta 12 horas. La nueva edición nos dice 12 horas de manera específica, pero sabemos de que esto puede variar, ¿no es cierto? Va a reducir la resistencia arterial sistémica porque también va a estabilizar las membranas a través de la apertura de los canales de potasio, ¿no? Bueno, como efecto tóxico de este diazóxido nos puede desencadenar una hipotensión excesiva por la misma vía también, ¿no es cierto? Nos puede desencadenar por ejemplo un infarto de miocardio con un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, por esa modificación abrupta, vamos a decir, de la presión arterial, ¿no? Además, eso es lo que debemos de tomar en cuenta, el diazóxido me dice inhibe la liberación de insulina, ¿no? Y sabemos de que la insulina desencadena una disminución de la glucosa, ¿no es cierto? Pero, pese a que desencadena esto, se puede utilizar como tratamiento en los casos de insulinomas, ¿no? Para disminuir lo que es la concentración de glucosa. Pero las dosis van a ser diferentes que las que se están utilizando para tratar la hipertensión arterial. Nos habla una dosis aproximadamente o entre 3 a 8 miligramos, ¿ya? Miligramos kilogramo día, ¿sí? 3 a 8 o un máximo de 15, ¿sí? Entonces esa sería la otra aplicación de que es el diazóxido. Pero como ya mencionamos con todo el grupo, puede desencadenar una retención de sodio, de agua, y en este caso se recomienda utilizar, no, sí, diuréticos, pero estamos hablando de una urgencia hipertensiva, ¿no es cierto? Entonces el cuadro también amerita que actuemos de forma rápida, ya no con metotrexatina, ¿no? Sino con una furosemida. ¿Cuánto es la dosis de furosemida? 20-80. Muy bien, está 20-80. Bueno, como efectos adversos el paciente puede presentar trastornos gastrointestinales, cefalea, rubor, hiperglicemia, ¿no? Rebote, reacciones de hipersensibilidad al fármaco. Ya terminando este grupo tenemos al fenoldopan. Este también es un vasodilatador arteriolar. Se utiliza también para la urgencia hipertensiva o hipertensión postoperatoria cuando se llegaba a estimular cierto órgano receptor, ¿no? Que se disparaba. El nombre ya lo dice, ¿no? Fenoldopan. Este fenoldopan va a actuar como agonista, me dice, en los dopa-1. ¿Ustedes recuerdan dónde está dopa-1? ¿Alguien recuerda? Bueno, van a repasar. Y de todos modos va a desencadenar una dilatación arteriolar. La vida media del fenoldopan es de... ¿Cuáles serán los efectos tóxicos? Puede producir una taquicardia refleja, cefalea, rubor, incrementar la presión intraocular en un paciente que esté presentando un glaucoma. Entonces ya estamos viendo, ¿no? De cada fármaco, cuáles son las contraindicaciones, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre. Listo. Bueno, y llegamos así a los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces decíamos, ¿no? Tenemos dos grupos que se pueden, digamos, mencionar como vasodilatadores. Y acá me incluyen los bloqueadores de los canales de calcio porque de todos modos este bloqueo del ingreso de calcio va a dilatar los vasos sanguíneos, ¿no? Y acá en bloqueadores de los canales de calcio tenemos a dos subgrupos. Bueno, incluso tres, pero el primero sería el de los prototipos, ¿no? El que siempre han escuchado, verapamil o diltiazem. Tenemos a los otros que corresponden a las familias que conforman la familia de las dihidropiridinas. Podemos resaltar, por ejemplo, al nifedipino y caripino, amlodipino, ¿sí? Otros serán angelodipino, isradipino, lisodipino, ¿sí? Y nos dice de que el nifedipino es selectivo, va a desencadenar ese efecto vasodilatador,
y va a ejercer menos efectos depresores que los prototipos, que el verapamilo y el ICS, ¿no? Se administra por vía oral para utilizarlo en la reversión de una hipertensión severa, ¿ya? También existe el nifedipino sublingual, que también va a ejercer una estabilidad en menos tiempo, ¿no? Por esa misma vía. Ahora, este nifedipino puede aumentar ese riesgo de infarto de miocardio, puede aumentar la letalidad en el paciente, ¿no? Por esos cambios abruptos, ¿sí? de la presión, modificación del humo. Y me dice que el verapamilo, eso lo vamos a ver en angina de insuficiencia cardíaca, tiene mayor efecto sobre el corazón, ¿no? que los nifedipino, porque además va a disminuir la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, el verapamilo. Y por último, tenemos a los inhibidores de la angiotensina. Bueno, ustedes saben todo ese proceso, ¿no? Todo cascada o vía, podemos decir, ¿no? La angiotensina es una historia más, bueno, tal vez ustedes lo vean de forma completa, y la angiotensina 1, ¿no? De manera fisiológica tenemos a nuestra renina, decimos de que se transforma o convierte la angiotensina en una angiotensina. Esta angiotensina se considera o estructuralmente está conformada por 10 o se denomina el decapéptido, ¿no? Que va a transformar hacia la angiotensina 1, el octapéptido, no, de angiotensina 1, angiotensina 2 es octapéptido, ¿no? Renina, que pasa a ser angiotensina 1, angiotensina 2 con lo que es la enzima convertidora de angiotensina, o que también se denomina la cininasa, ¿no? Eso es lo fisiológico, ¿no? Una vez que se forma la angiotensina 2, se desencadenan los efectos de vasoconstricción, secreción de aldosterona, que básicamente todo aquello va a llevar a que aumente la presión arterial, se retenga sol y se retenga agua. Y también esto va a ser incrementado por la vasoconstricción, ¿no? Entonces, aumento la presión arterial. Y en este caso, los IECA están inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Por ende, se obvia todo este proceso que está por debajo, ¿no? Y existe una disminución de la presión arterial. Ahora, algo, por ejemplo, que vamos a ver con los IECA, es que está ejerciendo un efecto inhibitorio sobre la angiotensina 1 y 2, ¿no? Por la disminución del flujo, presión arterial. El efecto es entonces inhibitorio por este lado. Pero si nos vamos a la otra rama, ¿no? Y si ustedes recuerdan, péptidos, decimos de que la bradicimina tiene un efecto vasodilatador, ¿no? Entonces, esta enzima convertidora, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, estos fármacos, me van a ejercer, me dice, un efecto estimulante sobre la bradicimina. Entonces, ese va a ser el mecanismo de acción por este lado. Me va a estimular la vasodilatación y de esa manera también va a disminuir la presión arterial del paciente, ¿sí? Hay dos efectos opuestos. Bueno, y acá es lo que ya les han mencionado, ¿no? El captopril se va a inhibir a la enzima convertidora dipeptidasa, que va a hidrolizar la angiotensina 1 hacia la angiotensina 2, que también decíamos que tomaba la denominación de cininasa. Bueno, entonces esta cininasa, como les dije, puede inactivar a la bradicimina, esa es la parte fisiológica, ¿no? Y esta bradicimina se considera un vasodilatador muy potente porque va a desencadenar la liberación de óxido nítrico y prostaciclina. Y ustedes saben de que ambos van a desencadenar dilatación, ¿no? El mecanismo de acción, nos dice de este fármaco, es que va a inhibir el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y va a inhibir, por lo tanto, todo ese proceso de aumentar la presión arterial. En el caso del enalapril, este enalapril se considera un profármaco, que también es un IECA, ¿no? Y se va a transformar a enalaprilat y va a estar disponible en ese solo por vía intravenosa para aquellos casos de urgencias hipertensivas. Va a modificar la resistencia vascular periférica, va a modificar la frecuencia cardíaca, pero en este caso el gasto cardíaco se va a mantener, ¿no? Una cosa positiva con el enalapril es que no va a desencadenar esa reacción, vamos a decir, simpática
refleja el efecto rebote que habíamos mencionado y puede ser útil en aquellos pacientes con nefropatía diabética, porque en este caso puede reducir, me dice, la presencia de proteinuria, ya cuando el paciente está no presentando ese grado de insuficiencia renal. Va a disminuir la resistencia arterial eferente, ¿no? Eferente a nivel glomerular. Entonces, creo que la clase pasada mencioné de que un mecanismo de compensación por riñón a través de estos vasos renales era desencadenar más bien un aumento de la resistencia vascular a nivel del eferente para estimular la reabsorción de sodio y aumentar la presión arterial, ¿no? Si es que estos vasos recibían menos flujo, ¿no? Por la hipertensión arterial. Entonces, esto no se va a llevar a cabo y por ende no va a haber un aumento de la bulimia, ¿sí? Y no va a empeorar la hipertensión y tampoco se va a desencadenar un agravamiento, podemos decir, ante una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y derecha, como ustedes saben, la derecha es la que tiene la tendencia a acumular el líquido, ¿no? Manifestando en el paciente en las arcas, sífilis, hepatopulmonegalia, circulación colateral, ¿cierto? La circulación en cabeza de medusa. Entonces todo ello se va a obviar, porque no va, todos estos procesos no van a hacer que se modifique o se produzca la vasoconstricción a nivel de la arteria renal diferente. Puede ser útil en una insuficiencia cardíaca después de un infarto de miocardio, ¿ya? Pero sin embargo puede desencadenarnos una hipotensión severa como efecto colateral, una insuficiencia renal aguda por el efecto rebote, una hiperpotasemia, una tos seca. Esto, chicos, captopril, enalapril, estamos hablando de los IECA, ¿no? La mayoría de los pacientes, si están bajo estos inhibidores, solo los IECA, bajo los IECA, entonces van a denotar esta tos seca molesta, ¿no? Durante todo el día, ¿no? Que a veces, bueno, pues imagínense ustedes tosiendo todo el día, no hace que converse, hable, ingiera alimentos de la forma adecuada, y a veces esto hace que el paciente abandone el tratamiento, puede también desencadenar sibilancias o antiedema, ¿verdad? Está contraindicado, ojo, ¿no? Para ya su caso clínico, en el segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿no? Porque puede producir hipotensión a nivel fetal, hipoxia, anuria, insuficiencia fetal, malformaciones fetales, incluso la muerte, ¿ya? Este fármaco, el captopril en dosis elevadas en pacientes que estén cursando con una insuficiencia renal puede desencadenar una neutropenia, una proteinuria acentuada, ¿no? O también una diseusia, una alteración del sentido del gusto, no percibe los sabores, ¿no? El sabor. Y hacen los pacientitos de la tercera edad, no son pacientitos muy especiales, entonces que van a presentar esto. Obviamente no van a asociar ellos al fármaco, pero están viendo, ¿no? O presentar un exantema alérgico, fiebre medicamentosa. Entonces, tenemos un subgrupo, ¿no? Hay libros que autores que nos derivan de los IECA, los ARA, entonces son más selectivos, están actuando a nivel de los receptores. ¿Y quiénes son estos? Los sartán, valsartán, ¿no? Y no van a tener esta es la diferencia con los IECA, de que no presentan ese efecto sobre la radicinina, pese a que ese es un efecto de los IECA estimulante, ¿cierto? Y acá está, ¿no? El detalle de que esos fármacos, al ser más selectivos que los IECA, van a, si bien nos desencadenan los efectos adversos similares, miren, voy a resaltar la tos, ¿no? También van a presentar el riesgo durante el embarazo y también edema. Eso es lo que hace que se los utilice, ¿no? Más sobre todo a los sartán, a los sartán. Bueno, hay libros que nos dicen que se ha discontinuado este segundo fármaco, pero bueno, los accesos de tos son mínimos, ¿no? No sé si habrá dosis aquí. En algún momento hemos hablado sobre la dosis de losartán, decíamos, ¿no? La dosis es de 50 miligramos que se pueden losartán, vale, sartán, ¿no? Porque me molesta y me dice, tiene que corregir, y les comento. Entonces, el losartán se administra una dosis de 50, decía,
Depende. Acá no nos está especificando, ¿no?, para qué tipo de hipertensión. Entonces podemos inicialmente utilizar en la hipertensión arterial, en la hipertensión leve, sobre todo a partir de la moderada, ¿no? Leve, moderada. Comenzar, les decía, con dosis de 50 una vez al día, o dosis de 50 dos veces al día, un máximo de 150, ¿no?, o un mínimo de 25 miligramos en la mañana y 25 por la noche, ¿no?, ver cómo evoluciona el paciente. Eso sería todo en relación a lo que son los fármacos antihipertensivos, ¿ya? Entonces, lo que les toca a ustedes es un poquito analizar cuándo, en qué tipos o grados de hipertensión utilizar estos 4 grupos farmacológicos, ¿sí? Además de ver cuáles son las contraindicaciones en estas hipertensiones secundarias, ¿no? Paciente con diabetes, paciente con gota, paciente con hipotiroidismo, paciente con hipertensión durante el embarazo, preeclampsia, ¿no? Esto sería otra cosa, ¿ya? Entonces, ya en la próxima clase vamos a ir analizando estos diferentes pacientes, ¿ya? Hagan sus cuadritos y sus casos que los vayan resolviendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se comprendió? Bueno, están calladitos. Hola. ¿Cuál era la dosis máxima de los Sartán? Ya. Se dice de que un máximo de 150 miligramos, ¿no? Se puede administrar 50, 50, 100. Esto puede variar de autor, ¿no? Pero si ustedes revisan, digamos, las presentaciones, tienen tabletitas de 50 miligramos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Doc, yo tengo una dudita. A ver. Doc, ¿no ve que dijo usted que hay nifedipina sublingual? Eso se lo usaría en casos de emergencias, ¿no? Hipertensivas o urgencias hipertensivas. Sí, sí. La respuesta, se va a evidenciar después de unos 5 minutos, 7 minutos, y el paciente va a dejar de tener esa cefalea intensa. O, por ejemplo, hay pacientes que pueden llegar a su consulta, bueno, a emergencia con epistaxis, con taquicardia, por el mismo miedo también, ¿no? De la epistaxis puede ser la misma edad del paciente, la misma situación de la... Decimos, a medida que aumenta la edad, aumenta la presión, aumenta la resistencia vascular, hay menos elasticidad, y eso se va a revertir con el nifedipino. Puede bastar, ¿no?, 2 gotitas, y está dosificado 2 gotitas, y algo fundamental es que el paciente no debe de deglutir, ¿cierto? Y cuando ustedes, digamos, hagan el seguimiento al paciente, van a ver que hay una modificación de la presión arterial, hay una estabilización. Y esto les decía, ¿no? ¿Saben ustedes de que existe un tratamiento, en este caso de emergencia o para estabilizar, donde se está utilizando ya sea una vía sublingual, una vía intravenosa, ¿no? Y una vez que se estabiliza el paciente, tienen que hacer un seguimiento, ver qué otras patologías tienen de base, porque esa hipertensión puede haber sido, digamos, producto de la falta de control de otra patología, ¿no? Por ejemplo, o por la elevación del colesterol, una diabetes no controlada. Ustedes van a avanzar en fisiopatología, sí, diabetes, ¿no es cierto? Y vamos a ver de qué esta patología de forma crónica afecta, tiene una afección multisistémica, y entre ellos está el vaso sanguíneo y corazón, ¿no? A complicaciones macro-microvasculares, ¿sí? Y bueno, hacer todo un estudio, ¿no? Solicitar exámenes, estudios complementarios del laboratorio para ver qué es lo que está pasando. Y bueno, modificarán pues tal vez la dieta, o puede que el paciente no esté con sus medicamentos hipoglicemiantes, o también hipolipemiantes, y estos desfases puede que hayan causado esta hipertensión. Entonces,
El tratamiento incluso les decía, ¿no? Ya va a ser por vía oral, podrá ser incluso con lo que es la combinación de los sartán o también otros que estén combinados con la hidroclorotiazida que se van a administrar por vía oral y no amerite, digamos, el uso de, vamos a decir, ¿no? Hipotéticamente de nitroprusiato o diazóxido, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, el paciente con hipertensión es un paciente de toda la vida, ¿no? Donde hay que estar siguiendo, ¿sí? Muy de cerca. ¿Ah? ¿Qué más? Doctora, ¿esto ahora era una subclasificación de los IECA o solamente de los inhibidores de la angiotensina? Bueno, ¿qué es IECA? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es AR? Antagonistas de los receptores de angiotensina. Entonces, desde ese enfoque de angiotensina estamos inhibiendo a este nivel, ¿no? No importa, se dice que es una subclasificación, ¿no? Se dice, por el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Son más selectivos, son más seguros, se considera, vamos a ver en otro tema como también uno de los fármacos, grupos fundamentales para mantener esta presión normal. Ahora, si ustedes también relacionan, por ejemplo, hipertensión, en hipertensión tenemos un aumento de la resistencia vascular, disminución del lumen, y esta disminución del lumen también puede ocurrir en un cuadro anginoso, vamos a llevar angina. Entonces, estos también pueden ser utilizados, pueden, ¿no? O con mayor eficacia los vasodilatadores, ¿no es cierto? Y si hablamos de insuficiencia cardíaca también, estos fármacos antihipertensivos, algunos grupos van a ser utilizados en insuficiencia cardíaca por el mecanismo de acción que se desencadenado. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Vamos a esperar un ratito. Y como les digo, estudien el tema y vayan a elaborar los casos clínicos para guiarlos. Les voy a poner en el link, ¿ya? Lista. En qué va a consistir todo ese trabajo para repasar, aclarar lo que es el antihipertensivo. ¿Sí? Bueno, ya estoy con mi lista, chicos. ¿No hay más preguntas? Comienzo. Avan. Presente, doc. ¿Ya? Acebo. Presente, doctora. Listo. Bote. Presente, doc. Nuestra Ernest. Allá. Presente, doc. Nuestra ya. Barral. Presente, doctora. Riga. Presente, doctora. Bilbao presente. Castellanos. Nuestra Castellanos. Han dejado grabando. Daza. Presente, doc. Encinas presente, doctora. Bien. Ferreira. Ferreira presente. Ahí. Presente, doctora. Es Carolina. Presente, doctora. Hoy siguen durmiendo. Gamboa. Gamboa. Tampoco. Garay. Presente, doctora. Es. Gómez presente. Doctora, la anterior clase no podía prender mi micrófono. Ya, vamos a sería la anterior, la primera clase. Porque acá tengo ahí la falta. En esos casos le comentan a algún compañero ya. En otro grupo me dice, doctora, tal compañero me dijo esto.
Y si bien no funciona, digamos, el micrófono, pongan en el Teams, en el chat, ¿sí? No por mí, sino para respaldar. Hay unos que dicen, oh, le pone asistencia y demás. Ya está, Gómez. Gracias, Gutiérrez, doctora. de nada. Presente, Gutiérrez, presente, doctora. Está bien, está bien. Gutiérrez, Alejandra. Presente, doc. ¿Dónde está José? Gutiérrez, Eddie, presente, doctora. Bien. Guaita. Fran. Guaita, presente, doctora. Está Ibarra. Andrea. Ibarra. Marifé. Estoy cruzando los nombres. Jaramillo, presente, doc. Jaramillo, muy bien. Loaiza. Loaiza, presente, doc. Ya. López. López, presente, doc. Bien. Luján. Luján, presente, doc. Está Miranda. Mar, Presente, doctora. No se escuchó. Ya, ahora Miranda, se escucha. presente, doc. Muy bien. Miranda, Francisco. No está Francisco. Bueno. Montaño, Brandon. Mundo corre. Tampoco. Muñoz. Presente, doctora. Muñoz. Sí, sí. Ya. Debe ser él. Presente. Orellana. Ya. Orellana. Presente, Jessica. doc. Presente, doc. Disculpen, el impulso se escuchó. Sí. El pre, nomás, pero ya. Lo tomamos en cuenta. Ortuño, Natalie. Presente, doc. Muy bien. Parco, Andrés. Presente, doctora. Pérez, Marco. Pérez, presente, doc. Pizarro, Almendra. Pizarro. Rivera, Javier. Presente, doctora. Riva, Gardenia. Presente, doctor. Muy bien. Riva, presente, doctor. Rocabado. Sí, Rocabado. Laura. Sánchez, Marisol. Ticona. Sánchez, Marisol. Ticona. Presente, doc. Muy bien. Torrejón, Sarita. Torrejón, presente, doctor. Torrico, Diego. Presente, doctora. Flores, Francesca. Presente. Presente, presente. Ya. Vargas, Brenda. Presente. Velarde, Adrián. ¿Dónde se fue Velarde? Belis, Carmen. Presente, doctora. Bien. Zambrano, Jimena. Jimena. Acá. Zambrano, Sharon. Presente, doctora. Zambrano, Javiera. Presente, doc. Centeno, Mario. Presente, doctora. Bien. Entonces. Doc. Doc, ¿Sí? Doc, disculpe. Doc. Castellanos, acá estoy, perdón, no le pude contestar. ¿Dónde está? Disculpe, la verdad. No se preocupe. Yo confío Doc, mucho. el micrófono ¿Usted, de mamá? funciona, pero está en la clase. A ver. Bien, un ratito. Castellanos primero. ¿Quién está en la clase? Mateo Velarde, doc. Velarde, ya. ¿Qué más? ¿Qué más me preguntaron? Velarde. Dígame, ¿alguna pregunta más, chicos? Doc, no, yo solo quería decirle que si usted es madre, feliz Día de las Madres y que tenga un bonito día, Doc. Uy, qué amorosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
También ustedes denle un abrazo y un beso enorme a sus mamás. Las mamás son, todo, no porque yo sea mamá, no, significa mucho para todos nosotros. Yo tengo una mamá también, ya está añosita, tal vez por eso a veces les he dicho un ratito, porque como cascarita de huevos son ellos, y decirles a sus mamás, a sus abuelitas que los quieren. A veces es importante, algo sencillo, ¿no? Dar un abrazo, dar un beso, decir que los quieren, las quieren mucho. Y en estas épocas en que están un poquito encerradas ellas, les influye psicológicamente mucho. Entonces, valoren a sus mamás, ¿no? Y bueno, también desearles a sus mamás todo lo mejor. Muchísimas gracias. ¿Quién me ha deseado esa felicidad? ¿Se fue? Bueno, gracias entonces a su compañera, no sé quién es. Les decía, ese es un tema muy importante, antihipertensivos. Tal vez suena repetitivo. Hagan su resumen, vayan elaborando sus, creo que les pedí en la lectura de los casos clínicos, 3 casos clínicos para hipertensión leve, moderada, severa. Les decía, paciente con hipertensión más hipercolesterolemia, diabetes, ¿no? Hiperuricemia, vamos a decir, hipotiroidismo, a ver si ustedes me ayudan, hipertensión más embarazo, ¿no? En embarazo hay 2 cosas que tienen que hacer: tratar, hacer un caso clínico para tratamiento, para hipertensión con embarazo o preeclampsia, y, o también elaborar, o debajito, ¿no? Poner qué fármacos están contraindicados, ¿sí? Bien. Bueno, entonces que tengan un buen día y a la próxima clase estaremos repasando este tema, ¿no? Doctora, disculpe. Dígame. Ibarra me acaba de enviar un mensaje, me dijo que su conexión está mal. Marife. Sí, Ibarra. No, Marife, ¿no? ¿Ya? Sí, doctor. Doctora, nosotros tenemos que hacer los casos clínicos, ¿no? Sí, yo les voy a guiar también, pero ya les he adelantado, ¿no es cierto?, para que vayan elaborando. Voy a subir al Teams si me olvido, no porque me olvide, esto por falta de tiempo, me hacen recuerdo, ¿ya? Pero ya les he estado dando 4, 5 casos, 6, 7, 8, y estudiar. 9, 10 con los resúmenes, ¿no? Doctora, ¿de qué temas son los casos clínicos? ¿Perdón? ¿De qué tema? ¿De qué temas? De antihipertensivos. Les decía, elaborar, bueno, nuevamente, leímos con ustedes, chicos, creo que sí. Sí, Doc. En el caso de AINES, ¿no es cierto? Teníamos 3 casos clínicos teníamos 2 casos clínicos para resolver un paciente que tenía una presión de 160, no recuerdo, 80 creo, y tenía hipercolesterolemia, el otro tenía algo más, pero básicamente la hipertensión. Uno de ellos tenía también hiperuricemia. También lo puedo publicar, no hay problema, lo voy a volver a subir. O tal vez ustedes han sacado fotos, no sé. Esto es entonces historia clínica. Esos 2 casos clínicos. Luego había otro enunciado en el que les pido que elaboren 3 casos clínicos, uno de hipertensión leve, moderada, severa, ¿ya? Y también vamos a ir analizando las contraindicaciones, les decía, ¿no? Esto nos está mostrando el caso. Paciente con hipertensión con hipertiroidismo, hipercolesterolemia, diabetes, hipotiroidismo, y paciente con hipertensión y embarazo, ¿no? Hipercolesterolemia, no era hipertiroidismo, hipercolesterolemia, ¿ya? Esto, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, entonces, hasta la próxima clase, chicos. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y vamos a seguir avanzando. Nos queda creo que un mes, ya en julio es el final. A ver, vamos a revisar, no sé si con ustedes vimos el examen. El segundo parcial de farmacología es el 15 de junio.
Tampoco nos queda mucho por avanzar, unos 5 temas y repasar, ¿ya? Buen día, entonces. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Chao. Chao. Doctora, Sí. buen ¿Con día, quién doctora. estoy? Por favor, yo empecé un poquito tarde la clase de análisis. Y Lo estoy escuchando muy entrecortada. Nuevamente repítame, por favor. Doctora, yo empecé tarde la clase, como unos 10 minutos atrás, porque tenía el bioanálisis y no me podía conectar. Y ahorita estoy con Mega. La lista. Sí, y me Gamboa dijeron... es, ¿no? Exacto, doctor. Pero su primer apellido es Gamboa, no. A Gamboa Solís Noelia. Gamboa Solís Noel. Ya. Ya. Está Ya, bien. muchas gracias, doctora, que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente.